La Iglesia Católica definió solemnemente que María está en el cielo en cuerpo y alma. Eso es dogma de fe. Pero hay algo que la Iglesia nunca definió y que la mayoría de los católicos desconoce: si María murió o no antes de ser llevada al cielo. Y esto no es un descuido ni una laguna teológica. Es una decisión deliberada con 2000 años de sabiduría detrás. Hoy vas a entender por qué. Bienvenidos. Este es el canal de Apologética Católica, donde defendemos y explicamos nuestra fe con claridad, profundidad y fidelidad al magisterio de la Iglesia. Lo que vamos a ver hoy no es un tema menor. Toca directamente el misterio de la Virgen María, su destino final y lo que eso significa para cada uno de nosotros. Al terminar este video, vas a saber exactamente qué enseña la Iglesia sobre la muerte de María, qué dice la tradición más antigua, por qué el dogma de la Asunción fue definido de una manera tan precisa y cómo responder cuando alguien te diga que esto es una invención católica. Pero sobre todo vas a descubrir algo hermoso, que el destino de María es también una promesa para ti. Tal vez has escuchado dos palabras distintas para referirse al final de la vida terrena de María. En Oriente, los cristianos hablan de la dormición. En Occidente hablamos de la Asunción. Algunos dicen que María murió como cualquier ser humano. Otros sostienen que fue llevada al cielo sin pasar por la muerte. Y cuando buscas una respuesta clara, te encuentras con opiniones divididas, incluso entre católicos devotos. Esto genera confusión. Y la confusión en materia de fe es terreno fértil para el error. La pregunta es legítima. Si María fue preservada del pecado original, si nunca cometió pecado personal, entonces, ¿por qué habría de morir? La muerte, según San Pablo, entró al mundo por el pecado. Entonces, ¿qué pasó realmente con la Madre de Dios? La respuesta de la Iglesia es más profunda y más sabia de lo que imaginas, y para entenderla necesitamos volver al origen. Lo primero que debemos reconocer es un hecho que a muchos sorprende. La Biblia no narra la muerte de María. No hay un solo versículo que describa sus últimos días, su fallecimiento o su sepultura. El Nuevo Testamento simplemente guarda silencio sobre este momento, pero este silencio no significa ausencia de verdad. La Iglesia Católica nunca ha creído que toda la revelación está contenida únicamente en las Escrituras. San Pablo mismo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, escribe con claridad: manténganse firmes y conserven las tradiciones que les enseñamos, sea de palabra, sea por carta. De palabra, no solo lo escrito. Y es precisamente en esa tradición oral, transmitida desde los apóstoles, donde encontramos los testimonios más antiguos sobre el final de la vida de María. Desde el siglo II, los cristianos comenzaron a celebrar una fiesta en honor al tránsito de la Virgen. En Jerusalén, en Éfeso, en las comunidades más antiguas de Oriente, se conservaban relatos sobre cómo los apóstoles se reunieron milagrosamente para estar presentes en sus últimos momentos. Estos relatos, aunque no son escritura inspirada, reflejan la fe vivida de la Iglesia primitiva. La tradición es clara en un punto. María terminó su vida terrena rodeada de la comunidad apostólica, y su cuerpo no quedó en la tierra. Ahora bien, aquí es donde necesitamos entender los términos con precisión, porque las palabras importan. En la Iglesia de Oriente, tanto católica como ortodoxa, se utiliza el término dormición, que viene del latín dormitio, y significa literalmente quedarse dormida. Esta palabra expresa la creencia de que María experimentó una muerte serena, como un sueño apacible, tras la cual fue llevada al cielo en cuerpo y alma. No fue una muerte como la nuestra, marcada por el dolor del pecado. Fue un tránsito glorioso. En la Iglesia de Occidente, el término más común es asunción, del latín assumptio, que significa ser tomada o ser elevada. Este término pone el énfasis no en el momento de la muerte, sino en el acto de Dios
que lleva a María al cielo. La asunción es la acción divina. La dormición describe el modo humano. ¿Ves la diferencia? No son términos contradictorios, son dos maneras de contemplar el mismo misterio, desde ángulos distintos. Pero, ¿qué dice exactamente el dogma? Aquí viene lo importante. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de María. Lo hizo mediante la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, que significa Dios generosísimo. Escucha con atención las palabras exactas de la definición dogmática. Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ahora presta atención a lo que dice y a lo que no dice. Dice, cumplido el curso de su vida terrena. No dice, después de morir. La fórmula es deliberadamente abierta. El Papa, con toda la autoridad del magisterio, eligió una expresión que no define si María murió o si fue llevada al cielo sin morir. ¿Por qué? Porque la Iglesia, en su sabiduría, solo define lo que es necesario para la fe. Lo esencial es esto: María está en el cielo, en cuerpo y alma, glorificada. Eso es dogma. El modo exacto en que terminó su vida terrena, si hubo muerte física o no, queda abierto a la reflexión teológica. Y esto no es debilidad, es prudencia. Es la misma prudencia que la Iglesia ha mostrado durante 2000 años, definir lo necesario y dejar espacio para el misterio donde Dios no ha revelado con certeza absoluta. Lo que sí sabemos, con certeza de fe, es que el cuerpo de María no experimentó la corrupción del sepulcro. Y esto tiene una razón teológica profunda que vamos a explorar ahora. Existe en Jerusalén, muy cerca del huerto de Getsemaní, una iglesia antigua que guarda la memoria de los últimos días de María en la tierra. Se llama la Iglesia de la Dormición, y según la tradición más venerable, fue construida sobre el lugar donde la Virgen se durmió antes de ser llevada al cielo. Los peregrinos que visitan este santuario pueden descender a una cripta donde se venera un sepulcro vacío. Vacío porque el cuerpo de María no permaneció allí. En Éfeso, en la actual Turquía, existe otro lugar sagrado conocido como la Casa de la Virgen María. La tradición sostiene que el apóstol San Juan, a quien Jesús confió a su madre desde la cruz, llevó a María a esta región y cuidó de ella hasta el final de sus días. Arqueólogos e historiadores han estudiado este sitio durante décadas, y aunque no podemos afirmar con certeza histórica absoluta dónde vivió María sus últimos años, lo que sí podemos afirmar es que la Iglesia primitiva, desde los primeros siglos, veneró estos lugares y transmitió con reverencia el relato de su tránsito glorioso. Los escritos más antiguos que narran la dormición de María datan del siglo V, aunque recogen tradiciones orales mucho más antiguas. En estos textos, conocidos como los relatos del tránsito, se describe cómo los apóstoles fueron transportados milagrosamente desde los confines de la tierra para reunirse junto al lecho de María. Se narra cómo ella entregó su alma en paz, cómo su cuerpo fue sepultado con honores y cómo al tercer día los apóstoles encontraron el sepulcro vacío, lleno de flores y de un aroma celestial. Estos relatos no son escritura canónica, pero expresan la fe constante de la Iglesia. El cuerpo de la Madre de Dios no conoció la corrupción. Ahora bien, cuando compartimos esta enseñanza, es muy probable que alguien nos diga: eso no está en la Biblia, los católicos se lo inventaron. Es una objeción común y merece una respuesta seria y caritativa. Primero debemos recordar lo que ya explicamos. La Biblia misma enseña que no todo fue puesto por escrito. San Juan, al final de su Evangelio, capítulo 21, versículo 25, escribe: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. La Escritura no pretende ser un registro exhaustivo de toda la revelación.
Por eso la Iglesia siempre ha sostenido que la palabra de Dios nos llega por dos vías inseparables: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, ambas custodiadas por el Magisterio. Segundo, el argumento de que algo no está en la Biblia y por lo tanto no es verdadero, se refuta a sí mismo. Porque la pregunta obligada es: ¿dónde dice la Biblia que solo la Biblia es fuente de verdad? En ningún lugar. Esa idea, conocida como sola escritura, no aparece en las Escrituras. Es una tradición humana del siglo XVI, no una enseñanza apostólica. Tercero, y esto es muy importante, la Biblia sí nos da precedentes de personas que fueron llevadas al cielo sin que sus cuerpos quedaran en la tierra. El libro del Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice sobre Enoc: caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El segundo libro de los Reyes, capítulo 2, narra cómo el profeta Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Si Dios hizo esto con Enoc y con Elías, hombres justos pero pecadores, ¿cuánto más no lo haría con María, la Inmaculada, la llena de gracia, la madre de su propio Hijo? La Asunción de María no es una invención medieval, es el desarrollo orgánico de una fe que la Iglesia ha profesado desde el principio, meditada durante siglos y finalmente definida con la autoridad que Cristo dio a Pedro y a sus sucesores. Pero hay una razón teológica aún más profunda que debemos comprender. La Asunción de María no es un privilegio aislado, como si Dios hubiera decidido arbitrariamente favorecer a una persona. No. La Asunción está íntimamente conectada con otro dogma mariano: la Inmaculada Concepción. Recordemos qué significa la Inmaculada Concepción. Desde el primer instante de su existencia, María fue preservada de toda mancha de pecado original por los méritos de Cristo, en previsión de su misión como Madre del Salvador. María nunca estuvo bajo el dominio del pecado, ni un solo instante de su vida. Ahora bien, ¿qué es la muerte? San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, lo explica con claridad. El salario del pecado es la muerte. La muerte, tal como la experimentamos, con su carga de corrupción, de descomposición, de retorno al polvo, es consecuencia del pecado original. Es parte de la condición caída de la humanidad. Pero si María fue preservada del pecado original, entonces la corrupción del sepulcro no tenía dominio sobre ella. Su cuerpo, que fue templo vivo del Hijo de Dios, que llevó en su vientre al Verbo hecho carne, que amamantó y abrazó al Salvador del mundo, ese cuerpo santísimo no podía quedar abandonado a la descomposición. Sería una contradicción teológica. Por eso la Iglesia enseña que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. No como una excepción caprichosa, sino como la conclusión lógica y bella de toda su vida. La Inmaculada Concepción es el principio, la Asunción es el final. El arco está completo. La gracia que preservó a María del pecado, la preservó también de la corrupción. Y en ella vemos anticipado el destino que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, ¿qué significa todo esto para tu vida? Porque la teología católica nunca es solo teoría. Siempre tiene implicaciones concretas, prácticas, que tocan nuestra existencia diaria. Primero, significa que tienes razones sólidas para venerar a María con confianza. No es superstición, no es exageración, no es idolatría. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo durante 2000 años, ha meditado el misterio de María y nos ha entregado una doctrina coherente, bella y profundamente bíblica. Cuando rezas el rosario, cuando pides la intercesión de la Virgen, cuando celebras la fiesta de la Asunción el 15 de agosto, estás participando de una fe que viene de los apóstoles. Segundo, significa que tienes argumentos claros para defender tu fe. La próxima vez que alguien te diga que los católicos inventaron la Asunción, ya sabes qué responder. Puedes hablar de la tradición apostólica, del silencio de las Escrituras que no es negación, de los precedentes bíblicos de Enoc y Elías,
de la conexión teológica entre la Inmaculada Concepción y la Asunción. No tienes que quedarte callado. La verdad está de tu lado. Tercero, y esto es quizás lo más importante, significa que el destino de María es también una promesa para ti. Lo que Dios hizo con ella, de manera anticipada y perfecta, lo hará con todos los que mueren en su gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 966, enseña que la Asunción de María es una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. María es la primicia, nosotros somos la cosecha que viene, y aquí está la esperanza que sostiene nuestra fe. La muerte no es el final, la tumba no es el destino. Lo que vemos en María es lo que Dios tiene preparado para todos los que le aman. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 y 54, escribe palabras que deberían llenar de gozo a todo cristiano. Es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria. María ya vive esa victoria. Ella ya está revestida de gloria en cuerpo y alma, contemplando el rostro de su Hijo, y desde el cielo intercede por nosotros, sus hijos, que todavía peregrinamos en esta tierra. No importa qué cruces estés cargando hoy, no importa qué dudas te asalten, qué miedos te paralicen, qué oscuridades te rodeen, el destino final de los hijos de Dios no es la tumba, es la gloria. Y María, nuestra Madre, nos espera allá para presentarnos ante su Hijo. Resumiendo todo lo que hemos visto hoy, la Iglesia enseña con certeza de fe que María, al terminar el curso de su vida terrena, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. No definió si murió o no, porque eso no es esencial para la fe. Lo esencial es que ella está glorificada, que su cuerpo no conoció corrupción y que su asunción es anticipo y promesa de nuestra propia resurrección. Si este video te ayudó a entender mejor tu fe, te pido que le des like, que te suscribas al canal y que actives la campana para no perderte los próximos videos. Y si conoces a alguien que tiene dudas sobre María, compártele este video. Tal vez sea exactamente lo que necesita escuchar. Que la Santísima Virgen María, asunta al cielo, interceda por ti y por todos los que amas. Que te acompañe en tu camino, que te proteja en las dificultades y que te lleve siempre más cerca de su Hijo Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.